Bienvenido, Héctor, al Departamento de Cultura, nuestro curso masculino y barbería. ¿Qué expectativa tenés para esta jornada? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Javier, por la invitación a vos y a Federico. Y las expectativas son muchas porque, bueno, primero y principal soy hincha de Boca. No fanático, pero sí hincha de Boca, y es muy emocionante estar acá y justamente que mi profesión me traiga a este lugar tan emblemático a darles mi experiencia y todo lo que puedo ayudar a los chicos que empiezan en esta hermosa profesión. No tengo duda y lo vamos a disfrutar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué te representa la barbería en tu vida? Y en mi generación por ahí la palabra es peluquería. Muy bien. Pero, A mí me pasa lo mismo y por eso te quería preguntar justamente, ¿qué sos, peluquero o barbero? la peluquería para mí encierra todo, es todo. Después tenés, por ejemplo, la palabra barbería viene de Estados Unidos o de Centroamérica. Por ejemplo, cuando yo estuve entrenando en Puerto Rico, ellos en la escuela, que es una escuela muy grande, tienen el sector de barbería y el sector de estilismo. Entonces está dividido, lo que es la peluquería femenina le llaman estilismo y masculino barbería. Pero peluquería para mí encierra todo en general. Y para mí es la profesión más linda que existe. Y en mi caso, yo conozco tantos lugares en el mundo y tantos profesionales gracias a un peine y una tijera, ¿no? O sea que antes, sí, cuando tenía 15 años y me preguntaba, hubiera sido imposible viajar por tantos lugares. Y también otra época, y había otra visión de la peluquería o barbería a la que hay hoy en día. Eso ha mejorado. Antes, pocas personas querían ser quizás barbero o peluquero. Yo cuando empecé a estudiar peluquería era mi entorno familiar, no, porque siempre me trataron muy bien, pero era como que te cargaban, ¿no? Es que ser peluquero, claro, te cargaban. Hoy en día los chicos quieren ser barbero y está como muy bien visto. Después de futbolista quieren ser barbero. Sí. En nuestra época tuvimos que aguantar un poco el bullying. Exacto. Sí, porque era difícil que quizás tus viejos, con otra edad y con otra cabeza, valoren y te acepten. Y vos me dijiste en su momento que tenías que estudiar algo porque tus viejos te estaban... En realidad en mi caso fue al revés. Yo estaba trabajando en un taller y no tenía metas de estudiar algo. Y mi papá, que yo me había venido a vivir a Capital con mi viejo, él me empezó a insistir que estudie algo y una de las que me dijo era estudiar peluquería. ¿Qué te dio? ¿Distintas porque él opciones? Siempre lo había querido hacer, peluquería. ¿Te dio opciones? Y te incluyó peluquería dentro de esa opción. Yo para que me deje... Y vos elegiste voy por esa. De una de peluquería. Y estudié. Y me di cuenta que me apasionaba cuando empecé a estudiar en el Centro de Patrones Peluqueros, que estaba en Bernardo Irigoyen y la 9 de julio, de noche, de 9 a 11 de la noche, me acuerdo. Dejaba de trabajar en el taller, estaba una hora lavándome las manos porque tenía las manos llenas de grasa para ir a cortar el pelo. Y me di cuenta que me gustaba cuando empecé a comprar las primeras herramientas, que a la noche sacaba, limpiaba las tijeras, las máquinas. No tanto máquina porque en esa época eran primero la tijera, peine, secador, cepillo. La máquina era el último. ¿Cómo evolucionó también todo? En 15 años, la cantidad de herramientas y de cosas nuevas que hay. Lo que no cambió fue la técnica. No, eso por mi visión, lo que yo tengo como visión es que hubo una fusión. Porque tradicionalmente tenemos dos grandes escuelas de peluquería, que era la europea y la americana. La europea siempre fue un poco más sofisticada en lo que es peinados, en lo que es cortes a navaja, texturizado. La escuela americana era mucho fade, máquina, y bueno, hoy en día se fusionó todo. Y eso, cuando hay una fusión tan grande, para mí lo único que puede llevar es a que mejore todo. Seguro. Tenemos una visión nuestra del 10% de lo que somos. El 90%, yo por ejemplo veo el 90% de él. Toda una vista 360, tridimensional. Veo todo de él. Él no ve todo de él. Entonces, al cliente a veces cuando le mostrás con el espejo, de la parte de atrás, se ve la parte que menos nos vemos, que es la coronilla, el hueso occipital. Entonces, si vos le mostrás con el espejo, le decís, mirá, esta zona tenés el occipital muy marcado, no podemos compensar con el corte. Si vos se lo explicás técnicamente, generalmente el cliente termina confiando en lo que vos le decís. Por ahí no en la primera, porque si viene de vuelta en la segunda, tenemos que ir negociando con el cliente. No es que le vas a imponer, no, vos tenés que hacerte esto y listo. Qué importante la parte de hablarle técnicamente al cliente. Eso uno lo fue perfeccionando y mejorando. Claro. Y cuanto más le demostrás que vos sabés, confía más en vos todavía. Claro, sí. Pero te tenés que demostrar, no imponer. No, porque a veces el cliente, si encima por ahí le criticás lo que tiene anteriormente, por ahí se ofende y no viene más. Entonces, hay que tener sutileza. Sí, tenés que tener mucha sutileza. Y a medida que el cliente va viniendo, llega un momento que el cliente ya te dice, bueno, haceme lo que a vos te parezca. Ya está entregado, ya confió.
ese es el mejor corte Sí. que hay, ¿no? Sí, es lo más lindo, porque es donde uno empieza a diseñar, Claro. jugar. Pero bueno, entonces teniendo en cuenta toda esa información de lo que es el diagnóstico, lo que dijimos, visajismo, morfología, tipo de cabello, densidad, tipo de cráneo, cuerpo, ocupación, personalidad del cliente, porque si es un cliente por ahí muy introvertido, por ahí que trabaja, por ahí es un gerente de un banco, no va a ir con un corte de un color como tengo yo. Ahora si es un peluquero, por ahí sí, porque estoy vendiendo lo que yo hago, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta para lo que sería el diseño. Cuando hacemos un diseño tenemos 3 elementos fundamentales, que son la forma, la textura y el color. Generalmente la forma la trabajamos con todos los cortes que hagamos, pero la textura va a ir relacionada también a lo que querramos lograr y sobre todo en este caso a la densidad de cabello. Él tiene un cabello más bien grueso y mucha densidad. Entonces en este trabajo, si bien la forma es importante, la textura va a ser más importante que la forma en este trabajo. Cuanto más suavidad logremos nosotros en todo lo que hagamos, mejor va a ser el resultado final. ¿Qué fue lo que más me dio la competencia a mí? Esa suavidad, porque si yo estoy haciendo un trabajo que me requiere, tengo 30 minutos para hacerlo, donde yo hago un movimiento brusco, desarmo todo lo que hice. Entonces yo tengo que ir como levitando alrededor del cliente. Toda esa suavidad me va a dar un resultado mucho más fino. Lo que yo más veo acá es que él tiene mucha densidad y mucha cantidad. Entonces lo que tenemos que hacer es suavizar toda la forma. Él en este momento tiene muy exagerado todo lo de arriba. No sé si lo ven. Se marca mucho acá arriba. ¿Por qué? Porque también está muy corto abajo. Entonces yo abajo haría, por ejemplo, un taper y suavizar para que se fusione más lo de arriba con lo de abajo. ¿Qué tengo que estudiar hoy en día para poder tener y abrir mi propia barbería? No solamente un curso de corte. ¿Qué más me recomendás que estudie? Y color también es muy importante hoy en día. Color, sobre todo en la parte, por ahí, la parte femenina es un poquito más complicada. Yo te diría que el color en la parte femenina es la rama más difícil que hay de la peluquería. Pero color en la parte masculina también es difícil, pero hablamos de distintos largos. No es lo mismo hacer un balayage con un pelo por la cintura Que hacer en unos un mechas color ahí, como clarito. como tengo yo. Tal cual. Pero corte, trabajar la parte de corte tanto masculino como femenino, la parte de color. Hoy en día se está usando mucho la permanente, Sí, volvió. la ondulación. Sí. Sobre Y todo la styling, parte- finalización. Bueno, sí, el styling, claro. Que también es para mí una de las partes más importantes, porque Sí, podés sí. cortar muy bien, pero si no lo sabés peinar y representar. Claro. Cuando empezaste, ¿sentías frustraciones? ¿Te bajoneabas? ¿Tenías ganas de tirar todo? ¿Decir no sirvo para esto? No, cuando empecé, sabes que no, pero cuando entré en el mundo de la competencia, al ser la exigencia más importante, y sí, hubo veces que le he pegado al Ah, le muñequito, pegaste. sí. Sí. ¿Cómo se pone una capa? O sea, es un protocolo que me enseñaron a mí de la vieja escuela. Está bien. No quiere decir que sea la verdad absoluta. Cada uno lo pone como quiere. Yo he visto muchos que hacen esto y parece que fuera un picnic. ¿Dónde está el toro también? A mí me enseñaron que tenés que venir de frente al cliente, bueno, lo que hablábamos anteriormente, que hablas con el cliente primero de frente y si podés ponerte a la altura del cliente, mejor. Dialogar sobre lo que el estilo que le vas a hacer, ¿no? Y después la capa generalmente se pone de frente, se deja ahí y venimos de atrás. Es un detallecito nada más. Fíjese, esto es una navaja tradicional para enfilar el cabello, para cortar. Es una navaja Dobo alemana, que es tondeo, también es alemán, pero es el mismo filo, pero cambiable. Estas y esto son ya de es las- algo más moderno, que ya es para hacer textura, para hacer otro tipo de estilos, ¿no? Vos estás analizando el movimiento que tiene el cabello, porque aparte una cosa es ver lo visual y otra cosa es ir palpando. Por eso a veces cuando lavamos también es importante, porque cuando lavamos estás tocando directamente. Acá, por ejemplo, él tiene un hueso del occipital muy marcado acá atrás. Entonces, si hacemos un degradé, seguramente esa parte no va a quedar bien. O sea, lo tengo que tratar de dejar bajito. Sí. Una línea de diseño central. Voy a ver cómo está mi forma de manera vertical, cómo está esta forma. Veo que esto está muy corto. Todo eso que cae no lo voy a tocar, ¿ven? Vamos a sacar acá, de manera plana, esta zona. Es muy importante el diseño, por ejemplo, fíjense, como les dije, busqué el punto más crítico, que es el remolino, que como les dije,
estaba corto, entonces voy a arrancar a partir de ahí. Fíjense que el corte de él estaba todo bastante redondito. Ven que lo que es la zona de los ángulos, las zonas redondas, están como cortas. Entonces yo lo que hice fue sacar más que nada del centro, para encuadrar. Encuadrar es una palabra que se usaba en la vieja escuela, no sé si saben, encuadrar quiere decir que busquemos compensar totalmente la forma del cráneo, que en algunos casos es más redonda, más redondeada, en otros casos tenemos cambios de plano, zonas más cuadraditas y zonas más redondas. Pero generalmente lo que vemos en una cabeza humana sin pelo vemos algo redondo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes entrenan? Yo le pregunto a los que ya cortan, ¿cuántos entrenan o cuántos se frenaron a entrenar? Vos me contabas que te quedaste hasta la 1 de la mañana y te quedabas hasta... Yo les conté a los chicos que a veces me compré una caja de 10 cabezas, ya se los he contado, y me quedaba hasta las 4 de la mañana cortando. Sí. Eso también te saca de un montón de situaciones y te hace mejorar. Sí, yo siempre digo que, viste que se dice que para todo lo que hacemos tenemos que tener disciplina, ¿no? La disciplina. Pero cuando vos tenés mucho amor y pasión por lo que haces, no necesitas tanta disciplina. ¿Por qué? Porque lo haces con gusto. Solo. Realmente la disciplina es hacerlo cuando tenés ganas y cuando no tenés ganas. Sí. Entonces, cuando te gusta y estás entusiasmado con lo que estás... Yo, por ejemplo, he competido en 11 mundiales. Y yo lo que más disfruto es lo previo, el entrenamiento. Disfruto más... Por ejemplo, yo cierro la peluquería a las 8 y me quedo hasta las 10 solo, cierro y me quedo solo entrenando. Hasta que me llaman de mi casa y me dicen, ¿vas a venir hoy? Sí. ¿Escucharon eso, chicos? Estamos hablando acá. Un referente de nuestra profesión que el día de hoy cierra su peluquería y que sigue haciendo entrenando. Para eso es cuando nosotros los retamos a los alumnos. No tuve tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo? Un ratito. Si esto te gusta y te apasiona... Por eso nos gusta que vengan y cuenten eso es lo que uno siente en esto. Lo que pasa es que cuando queremos lograr algo que por ahí lo vemos muy difícil, tenemos que llegar a un límite que casi sería como un poquito rozando la locura. Bueno, eso ni hablar. Sí, o sea, casi todos los que han logrado cosas muy importantes, el entrenamiento es algo obsesivo ya. Sí. Entonces, no quiere decir que todos tengamos que hacerlo, pero sí ponerle nuestro grado de sacrificio, de entrenar mucho, ¿no? ¿Cuántos argentinos compitieron en 11 mundiales, sabes? No mucho, porque justamente por lo que te estaba diciendo anteriormente, porque por la situación geográfica y económica no nos ayuda. Nosotros ya un pasaje de acá a Europa nos vale $1.200 o $1.300. Tenés que calcular que para ir a un mundial tenés que gastar $5.000 o $6.000 para ir a un mundial. Yo quiero empezar a entrenarme para un mundial. Necesito tiempo, necesito amor y pasión, entrenamiento y plata. Lo que más vas a necesitar es justamente lo que dijiste primero, el tiempo y el entrenamiento. Porque si vas sin eso... No vas vas a poder participar, pero por ahí no vas a estar a la altura. Sí. ¿Y vos con el entrenamiento te das cuenta que ya estás preparado? Sí, porque, en el mundial vos tenés categoría masculina, categoría femenina, que son cortes de hombre y cortes de mujer. Sí. Después tenés categoría senior y junior. Ahí hasta los 21 años pueden competir menores. Okay. Entonces... hay también distintas categorías. Tenés categorías, esta que tengo yo, que después les voy a mostrar, es la categoría técnica, sería la más difícil. Después tenés categorías de calle, street se llama, que tenés un peinado que se hace en todos rulos, otro que es un degradé entre la 1 y la 2 y un hopo, son un poquito más cortes de salón. Entonces son más, entre comillas, más fáciles de llegar a un entrenamiento de un año, lo vas a sacar bien. Para esos trabajos ya necesitas 2 o 3 añitos para que te salga a un nivel. Yo calculo que 20 llego. Hablamos de ese tiempo, pero si vos entrenás todos los días, en vez de entrenar 2 horas, entrenás 6 horas por día, ese tiempo lo vas a achicar. O sea, depende de lo que uno le ponga, ¿no? Bueno, y dijiste algo también, la palabra sacrificio, ¿no? En esta profesión es muy linda, pero hacemos sacrificio, dejamos de lado un montón de cosas. ¿Tuviste que dejar de lado muchas cosas? Sí, sobre todo por ahí problema que a veces si vos estás en pareja... A mí me costó el matrimonio, por eso te digo. Sí, yo también. ¿Viste? Somos dos. Pero a veces es difícil que entiendan esa parte. Después nos vemos por las dudas. Sí, es complicado, es complicado. Pero bueno, es la vida de uno. Siempre y cuando uno no le quite
cosas imprescindibles a la familia. Lo otro, hay mucha gente que por ahí se va todos los fines de semana a pescar y está perfecto porque es lo que le gusta. Yo por ahí voy a entrenar o a una competencia, que está relacionado directamente a lo que yo hago con mi cliente, que es lo que me da el ingreso a mí, ¿no? Yo con tantos años de competencia, eso en mi clientela me ha dado un prestigio y una confianza de cliente que vos podés elevar tu tarifa a un nivel que por ahí no es lo que hay en el mercado, ¿no? Podemos trabajar estilo modelado navaja, que es trabajando sobre la masa del cabello, o mecha a mecha, que es agarrando, cuando son cabellos más largos, agarramos el cabello, tensionamos y cortamos. Cuanto más tensione yo, más estire y más presión haga, más voy a cortar. Si yo quiero filar, que es suavizando solamente, tiene que ser muy suave. No tengo que tensionar nada ni presionar nada. Tiene que ser solo el filo de la navaja. Ahora, muchas veces esfilamos y cortamos a la vez. Entonces, cuando yo esfilo, trabajo suave. Ahora, cuando quiero cortar, sí. Le voy a dar toda la presión, toda la fuerza, porque yo voy a cortar y voy a imitar a la tijera. Si lo pongo así, no corta nada. A 90 grados no corta nada. Y generalmente la trabajamos a 45 grados, ahí. Entonces se combina todo. Poca tensión, mucha suavidad y 45 grados. Fíjate que yo tengo una línea de forma, de corte. Esa línea se tiene que suavizar y desvanecer un poquito más. Acá estoy conectando con la parte corta, o sea, sería la parte más crítica. Entonces, no lo voy a sacar mucho más, porque lo que quiero es que, como dijimos al principio, queremos que se fusionen las dos texturas, la larga y la corta. Y ponerle que compitas en dos categorías si necesitas 4 maniquíes, claro, porque tenés que entrenarlo, no podés ir y no entrenar el corte, por ejemplo, vos tenés que cortar en la competencia. Por esa es la diferencia que tiene. Por ejemplo, yo el año pasado, no, el anterior, estuve entrenando a la selección de Francia. Estaba en Europa y me llamaron para que vaya 2 jornadas a ayudarlos a entrenar. Ahí vemos la infraestructura que tienen ellos. Tienen un edificio, que es todo un edificio que es la escuela de Rafael Perrier, en la ciudad de Le Mans, y tiene 3 pisos. En el piso de abajo tiene todo un subsuelo que parecía un supermercado Easy, pero todo de peluquería. Me llevaron a recorrer a mí, yo me quedé con la boca abierta. Eran estanterías llenas de maniquíes, pero todo lleno de maniquíes. Y ellos agarran el maniquí ahí, lo preparan, lo cortan. Ese fin de semana cada profesional cortó 2 cabezas. Por ahí a ellos les sale más barato, sí, ¿no? Poner que les salga 200 euros, capaz que les sale, no sé, 100. Sí. Pero tienen una infraestructura atrás que los ayuda mucho, ¿no? Ni hablar de que en otros países prepararte para ser barbero o peluquero es una carrera. Sí, es una profesión. Te vas más lejos, en Chile es una carrera de 1 año en la escuela nuestra. Y te vas a Australia y son 4 años, te vas a Japón y creo que son... Yo ahora voy, el 2 de abril viajo a Estados Unidos, voy a estar un mes dando capacitaciones allá. Qué bueno. Y allá los barberos necesitan tener 1 año necesitan anotarse a una escuela para que esa escuela les dé la matrícula. Si yo fuera y quisiera trabajar, me tiene que tener horas de estudio para demostrar que sé, ¿no? La matrícula vale $2.500. Claro. O el tiempo. O si no, tenés que hacer el tiempo. Sí, pero también para pagar un curso de barbería, un curso de barbería ya completo de 900 horas vale $12.000. Claro. Estuve ahí y hice la cuenta. O sea, mirá la inversión que tenés que hacer, son más o menos $1.000 por mes. Que es mucha guita. Nosotros acá con otras posibilidades, para mí es más meritorio lo de este lado que lo de allá. ¿Por qué? Porque acá es más difícil todo. Sí, a mí me dijeron, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de tantos años de competencia, generalmente te haces más amigos de los que hablan tu mismo idioma, ¿no? De España, de Puerto Rico. Hay un italiano que siempre nos entendemos con los italianos. Sí. Y ellos les llamaba la atención, después he hecho entrenamiento, porque yo en el 2018 salí campeón del mundo entrenando a un equipo de Puerto Rico. Estuve 2 meses en Puerto Rico y a ellos les llamaba la atención cuando nos veían a nosotros, el equipo nuestro, cómo nosotros cuidamos a los maniquíes, pues los tenemos perfectos. Y ellos los tienen todos sucios, tirados, los tiran por ahí. Y claro, a ustedes se los regalan, a nosotros nos sale $300. Nos cuesta comprar un maniquí. Tal cual. Siempre fíjense que me estoy guiando por esa partición y estoy trabajando del medio a la punta. Cuando preguntan ahora si el fade va a morir, yo creo que no, porque ya se hizo un clásico. O sea, yo tengo muchos clientes que vienen y me dicen, me lo quiero dejar un poquito más largo. Bueno, está bien. Viene 1, 2, 3 veces, a la cuarta, bueno, hacemos un fade de vuelta. Es así. En la peluquería siempre empecé en la parte masculina, después pasé también en la parte femenina. Los que se hacían cortes parecidos al fade eran los seguridad de los boliches. Claro.
Por eso te digo que se fusionó la escuela americana, que es esa de la máquina, con la europea, que es esto, que todo es europeo. Exactamente. Yo siempre les digo que en mis capacitaciones que tenemos todas las herramientas en una mesa, tijera, navaja, son todas herramientas, y las técnicas en otra. Entonces vos agarro una tijera, un peine y agarro esta técnica, voy a usar esta técnica, son todas herramientas. Por eso está bueno saber todo y después todo lo llevas al propósito de que salga bien el trabajo que vos querés hacer. En cierta manera lo que queremos hacer es mejorarle la estética al cliente. Vamos a ir moldeando, siempre mirando el movimiento natural del cabello, porque si yo voy en contra voy a perder, no lo voy a poder dominar. Es un peine japonés, tiene los dientes rígidos y chiquititos, entonces me permite poder tener mucho control. Ya llega un punto que con la navaja ya no vemos más, o sea, con el cabello mojado y con la navaja ya saqué mucho pelo y ¿qué tengo que hacer para poder tener una visión? Él no va a andar por la vida con el pelo mojado, va a andar con el pelo seco. Entonces lo tenemos que peinar, secarlo y hacer toda la terminación con el pelo seco. Así que hablé con los chicos de Vivo. Sí. Y te vamos a regalar esta máquina para Yo si hubiera ido a competir 11 veces, con ganar una de las 11, ya... Me retiro, ya está. Estoy tomando sol en Copacabana. ¿Cuántas veces metiste podio? Y podio tengo 7, 8 veces podio. Sí. 7, 8 de 11. Siempre digo, el primer mundial que sacamos medalla, que hasta ahora Argentina nunca había sacado, fue en el 2006 en Moscú. Salimos terceros, pero en equipo. Okay. Éramos 3, Omar López y Mariano Mbesi, que son dos grandes profesionales también. En uno de los mundiales más grandes y más lindos que vi organizado, que fue en el Kremlin, en Rusia. Entonces, subir a ese podio y salir tercero fue como una droga. Fue como a probar algo que después de eso lo querés seguir probando. Entonces fue como algo que después, si yo lo quiero vivir de vuelta. Quiero vivir de vuelta. Entonces después fui 2006 fue eso. 2010 fui de vuelta, no saqué nada. Fracaso, ahí ahí fue como le decía, aprendí mucho más. Porque pasó, hasta ahí trabajábamos con modelos personas, con humanos. Después de ahí, los mundiales empezó a decaer un poco la cantidad de público. ¿Por qué? Porque antes teníamos que viajar con un modelo. Tenía que pagar mi pasaje y el pasaje del modelo. Entonces, había bajado un poco la cantidad de competidores, entonces empezaron a imponer lo de los maniquíes. Porque los maniquíes hasta ese momento lo usaban los juniors, nada más, los menores. Entonces, en 2010 fuimos el primer mundial con maniquíes. Trabajamos bien, pero no a un nivel para podio. Sí. ¿Qué pasa? Ahí nos hicimos amigos de unos franceses, me regalaron unos maniquíes, Gabriel y Roberto Bernucci. Sí. ¿Lo conocés? Sí. Y bueno, me traje los maniquíes de los franceses y empecé a entrenar con los maniquíes de ellos y empecé a copiarlos. Y agarré una cabeza y la copié. Copié la de los franceses, la corté igual y fui y salí segundo. O sea, te trajiste una cabeza ya cortada de me competencia la dieron finalizada. Me la dieron la que ellos salieron ganaron, me dieron las cabezas a mí. Me la dieron gracias a los Bernucci, que tenían relación con ellos. Y yo copié una. Que ahora cuando estuve entrenando al equipo de Francia, a Rafael le conté eso. Yo tenía una cabeza tuya, agarré, la copié y con eso salí segundo. Estamos hablando de Rafael Perrier, que es una escuela, un artista muy conocido en Francia y en el mundo, que tiene su propia línea de educación. Claro. Y vos fuiste a ese edificio a capacitar al equipo de ellos. Sí, les fui a dar mi óptica de los trabajos que estaban haciendo ellos. Ellos en el creativo siempre fueron muy buenos y siempre estuve como disputando con ellos. ¿Qué pasa? En los últimos años ellos lo estaban haciendo, siempre lo hacen bien, pero la forma era como muy guasa, una forma muy ancha, un poco tosca. Me llevaron a mí porque yo generalmente lo que destacan por ahí es la forma más estética que hago, que eso lo aprendí más de la parte de los italianos. El famoso lo atamos con alambre, eso nos sirve para todo, para todo. Somos buenos por eso. Desde chicos ya nos vamos acostumbrando a que ante una cosa que nos sale mal, nos reponemos y definimos. Fíjense, la línea
que corté con la tijera, la voy desvaneciendo, se va suavizando. Esas puntas, cuando el pelo se seque, se van a enredar y se va a peinar. Cuando yo estoy secando, moldeando, aparte de hacer eso, estoy escaneando y estoy viendo lo que hice. Si tengo que seguir trabajando la textura, porque estamos, como dijimos, ante mucha densidad, con mucha tensión, entonces voy viendo dónde reacciona y en vez de tratar de que en donde reacciona mal, dejarlo, es porque ahí tengo que texturizar un poquito más todavía. Entonces por eso es muy importante en este tipo de cortes, sobre todo los clásicos, peinarlo, acomodarlo. Porque me permite verlo para darle toda la terminación que le falta, porque acá tengo hecho un 50% del trabajo. No la cierro del todo, sino como que lo voy trabajando sin cerrarla del todo. Entonces, como que va haciendo no solamente la cantidad de cabello que saco, sino la experiencia para el cliente de no sentirse que lo estás mutilando, ¿no? Estoy trabajando de medio a punta. Y en la zona del puente, ahí estoy como eliminando esa línea. Es más visual que técnico, en cierta manera. Girales un poquito para que vean. Miren cómo ya cambió la suavidad que generó en ese lateral. Ahora voy a trabajar arriba, voy a trabajar agarrando mecha por mecha y voy a marcar lo mismo que hice anteriormente con la navaja. Con el peine hace una partición, lo sostiene con el peine y con la tijera de pulir descarga cantidad de cabello. ¿Verdad, Héctor? Sí, o sea, no estoy más que nada entresacando, sino estoy texturizando de medio a punta. Estoy haciendo lo mismo que hice con la navaja, pero de una manera un poquito más agresiva, pero más puntual. ¿Por qué? Porque la tijera voy al punto donde quiero sacar. La navaja como que tiene un recorrido y no es tan perfecto como la tijera de pulir. Si bien es más suave, esto es más preciso. Por ejemplo, esto sería como una 1,5 o una 1 de la máquina. Esto sería como una 0,5. Este ya sería como, casi como una 2. Entonces, como voy trabajando con la máquina, también tengo que trabajar con la tijera y con los peines, ¿no? Siempre cuando trabajo cortes, miro mucho la línea de perfil. Sí, que para mí cuando doy seminario de emociones es mejor esto, que está allá toda la gente lejos, porque es como más estructurado, ¿no? Voy a conectar toda la parte de entre el gris y el negro, porque cuando hacemos un fade tenemos tonalidades, tenemos negro, gris y blanco, por llamarlo de esa manera. Entonces yo arranqué con el blanco y voy a unir gris y negro para arriba. ¿Cómo voy a hacer? Voy a empezar ahora con una 2, con una 1,5, una 1 abierta, una 0,5 y voy a ir trabajando de arriba hacia abajo. Una vez que generé el degradé acá, gris y negro, me voy a enfocar en la parte del blanco más profundo y hacer un fade en espejo que sería al revés para la parte de la barba. Sería de blanco a negro, de blanco a negro. ¿Se entiende? La parte esta, la parte plana, tiene que apoyarse y en la línea salir. Entonces ahí estoy generando, fíjense, un movimiento convexo que hace esa pequeña, microscópicamente, porque no lo vemos, pero lo que nos va a guiar son las tonalidades. Cuando estoy en número 2, paso por la marca y hago este movimiento. ¿Y las redes? ¿Vos cómo te llevas con las redes? Bueno, no es... ¿Te tuviste que ir adaptando? Porque... Sí. O sea, yo como les contaba, tantos años de competencia, como que me enfoqué mucho en lograr eso, ¿no? En poder entrenar equipos, que es lo que me gusta, entrenar equipos para las competencias, ¿no? Pero llegado un momento que logré eso, me empezaron, bueno, amigos y eso, que tenía que empezar a ayornarme un poquito con no solamente serlo, sino mostrarlo, para que se sepa también. Entonces, llegó un momento que tuve que buscar una persona, que tengo una community manager, que es Paula, que es la que me maneja hace 3 años las redes. Y bueno, con ella he aprendido mucho, porque ella me va diciendo, haz esto, haz el otro. Y, o sea, no es de mi generación, pero me he ido ayornando un poco. Yo siempre digo que en la Unión de Peinadores agarré la época de los mejores maestros. Exacto. Por ahí tenía maestros de calidad, por ahí tenía 10. No quiere decir que ahora no haya, pero por ahí hay menos. Y hace 16 años atrás, 2010, no había tanta opción para estudiar. Tenías escuelas, tenías asociaciones, Claro. pero no había tanto
peluquero o barbero independiente que se abría su propia escuela, su propio método de educación. Claro. Eso hoy en día cambió. ¿Cómo lo ves? No, lo veo bien porque, o sea, es distinto, es un método distinto. Siempre le digo en las capacitaciones a los chicos que en mi época nos educamos en instituciones. ¿Qué te da la institución? Te da una estructura más importante. Por ejemplo, tenés una trayectoria, tenés años. Por ejemplo, la Unión de Peinadores de la República Argentina es la que representa en Argentina a la OMC. La OMC es la Organización Mundial de la Coiffure, es la que organiza los mundiales, que es la organización más grande de peluqueros que hay en el mundo, y en Argentina la representa UPA. Entonces, antes teníamos esa estructura, vos ibas a estudiar a un lugar así, o Pivot Point mismo, que tenés una estructura, tenés maestros todos capacitados en un nivel parejo, no parejo del todo, porque siempre cada uno tiene su propia visión. Sí. Y hoy en día yo veo que lo bueno es que las nuevas camadas de barberos o de peluqueros tienen mucho interés en capacitarse, porque veo que se preocupan por ir a capacitaciones. Pero bueno, hoy en día por lo que son las redes sobre todo, se busca más a un nombre, a una persona. Entonces vas y como que vas un fin de semana con una persona, después vas con otro. Lo que se puede prestar eso es un poco a confusión, porque por ahí una persona te dice una cosa y el otro por ahí te dice todo lo contrario. Entonces después vos tenés que sacar tu propia conclusión, ¿no? Si me tenés que decir tus 3 mejores capacitaciones que vos hiciste, sí. ¿Cuáles fueron y con quién? Todos los años que he estado en UPA fue la mejor, porque todo lo que soy yo es UPA, Unión de Peinadores. Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido, claro. Muchos años en la misma institución. Y después, bueno, he estado con campeones del mundo italianos, inclusive hemos traído acá, que he hecho con Pierfilippo Francia, lo trajimos una semana, lo tuvimos acá entrenando, esa fue una de las mejores. Buen nivel. Y bueno, ahí fue donde saqué mucho para después poder ganar. Y más que nada, después, bueno, todo el entrenamiento que me dio mi técnico, que fue Leonardo Bono, que fue una de las personas de las cuales más he aprendido. Para mí es sumamente importante para uno mantenerse y cada vez ir mejorando. Sí. Qué importante es para educar y para trabajar en el salón la humildad para vos. Natural. Yo siempre digo que, como les dije, soy de Mercedes, soy del campo. Bien del campo. Y la gente de campo, la mayoría que conozco, yo voy a la casa de mi vieja en Mercedes, que vivimos no en la ciudad, sino en el campo, y pasa gente que no te conoce y te saluda. Bueno, eso es el respeto, más que humildad, el respeto. Con el respeto yo creo que la mayoría de las cosas que yo he logrado es por eso. Inclusive estar hoy acá también es por la relación que he tenido con vos, y porque si uno no se comporta bien, después no te invitan a distintos lugares, a los lugares que he ido. Por ejemplo, el año pasado, no el anterior, que fui a dar ese mes de capacitación a España con Alfred. Alfred es un chico que yo le di una capacitación online de 4 clases. Nos hicimos amigos y me quiso llevar a España. Me pagó el pasaje, tuve un mes con él en la casa, me llevó a hacer distintas capacitaciones. Con la plata que se recaudó pagamos el pasaje y después dividimos todo a media. Pero es un poco por eso que vos decís, porque uno se portó bien y después de ahí él se fue a vivir a Estados Unidos y ya ahora va a ser la segunda vez que me lleva para allá. O sea, es todo, es un ir sumando, teniendo buenas actitudes y respeto, te va abriendo puertas, te abre muchas puertas. Sí. Conocer gente de todo el mundo, te abre la cabeza en un montón de cosas, culturas distintas, más que nada me abrió puertas. Trabajo de manera paralela al pelo, tengo que ir mirando que los pelitos, la dirección que tienen, ¿ven? Acá tiene una dirección un poquito para atrás, yo trabajo paralelo al pelo y voy a la parte donde veo un puntito más oscuro y lo voy a ir puliendo. Voy a ir trabajando despacito y voy a ir puliendo. Sobre todo estoy trabajando en la parte gris. Él tenía muy marcado el interior del exterior, tenía como una gorra. Entonces, lo que buscamos es conectar eso y darle una textura linda arriba, que no esté tan voluminoso, y conectarlo. Estaba conectado, pero parecía como que estaba... pero estaba desconectado visual. Sí. O sea, es más que nada la textura.
Bueno, acá estamos grabando el 10º capítulo. Gracias por venir, Héctor. Estamos bajo la lluvia, disfrutamos mucho tu arte, tu explicación, Gracias. tu humildad. Gracias por estar, fue un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido a los chicos. Y un placer estar acá en la mejor cancha del mejor equipo del mundo. Así que muchas gracias. Gracias por tu humildad, porque no se ve mucho en muchas profesiones y sobre todo Claro. en la nuestra. Así que muchas gracias, amigo. Bueno, gracias a ustedes por hacerme sentir cómodo, como en mi casa, como en mi barbería. Así que gracias. No, al contrario. Placer enorme. Placer, amigo.